Y hoy quiero hablar de 2 puntos más en esta mañana. El discipulado. El discipulado, como hablábamos, tiene que ver con la intención, el mandato de Dios para cada uno de nosotros. Jesús dijo en Mateo 28, vayan y hagan discípulos. Ese es el primer requisito, la primera meta que todos tenemos por igual. Luego algunos dirán, yo tengo un llamado pastoral, yo tengo llamado a las naciones, yo tengo llamado, algunos dicen, no tengo llamado, pero me gusta estar en la iglesia. Bueno, hay mucha gente, todos tenemos actividades diferentes, talentos diferentes, dones diferentes, pero algo que nos une o el punto de partida para todos los creyentes, los que creemos en Jesús, es hacer discípulos. Vayan y hagan discípulos. No dijo, depende de tu estatus, depende de tu fe, depende de tu creencia. No, vayan todos y hagan discípulos. Partimos de allí, de ese primer escalón para todos. Lucas 22, 31 al 34 dice una historia que quiero leer con usted. Lucas 22, del 31 al 34. La versión Nueva Traducción Viviente dice esto. Jesús, el título es Jesús predice la negación de Pedro. Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no te falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Toc, toc, Pedro, déjame decirte algo. Mañana me vas a negar. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Negarás 3 veces que me conoces. Esta es una historia súper conocida, pero que habla de la verdad y la esencia del discipulado. Pedro fue uno de los grandes apóstoles del Nuevo Testamento, de la Biblia, que hasta hoy nos inspiramos, nos nutrimos de lo que él escribió, de lo que Dios escribió a través de su vida. Pero hay un dicho común que dice que la repetición hace al maestro. ¿Usted lo ha escuchado? La repetición hace al maestro. Cuando somos aprendices o discípulos, lo que hacemos es repetir las enseñanzas de otros. Nadie nace sabiendo. Nadie nace siendo lo que hoy ya somos. Hay estudios que dicen que cada entre 7 a 10 años, ese lapso de tiempo, nuestras células se regeneran. O sea, somos transformados, nuestra piel como que mudamos, quizás no nos damos cuenta, pero nuestras células son regeneradas. O sea, somos nuevos. Póngale 10 años, nos renovamos. Entonces usted no es el mismo que hace 10 años atrás, para nada. Quizás algunos kilitos de más que antes, sí. Quizás, no sé, algunos dicen, yo me estoy haciendo más pequeño, escuché a alguien que decía, no sé. No es que nos hacemos más pequeños, solo que nuestra perspectiva va cambiando, no se asuste, no se asuste. Algunos somos más fuertes, no estamos más gorditos, estamos más fuertes, ¿vale? Estamos más protegidos. Estamos más protegidos, tenemos más blindaje, ¿está bien? Entonces, cambiamos, nuestra vida cambia, nuestra vida va mutando, nuestra vida va siendo transformada. Nuestro subconsciente nos lleva a hacer cosas que ya tenemos de forma mecánica. Usted hace cosas todos los días trabajado por el subconsciente. Se levanta, respira, se prepara, no se pone a meditar mañana. Bueno, algunos sí para despertarse, pero eso no tiene nada que ver. Pero uno no se medita todos los días cada detalle que va a hacer. ¿Qué zapato me pongo en el pie derecho? ¿Este zapato dónde va? ¿Cómo se pone la camisa? No, hay cosas que ya hacemos de forma mecánica. La repetición hace al maestro, de lo bueno y de lo malo. Aquí no hay término medio. Cuando Jesús, o la Biblia, cuando Jesús hablaba y repetía o hacía énfasis en algo, de cierto os digo, o hablaba, repetía 2 veces el nombre, Pedro, Pedro, Simón, Simón, era porque estaba diciendo, hey, atentos porque voy a decir algo importante. La repetición siempre es da un énfasis de importancia, un énfasis de profundidad. Entonces, si la repetición nos vuelve maestros, tenemos que cuidar qué es lo que estamos repitiendo. Si el discipulado tiene que ver con repetir los ejemplos a las enseñanzas de alguien, tenemos que ver qué es lo que estamos repitiendo. La práctica de lo bueno y lo malo nos hace expertos. Si nosotros, dice Mateo, San Juan 3:8 dice esto, el que practica el pecado es del diablo. El diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo.
El diablo es experto en pecar. No mire a nadie, por favor. Esto no es para mirar a nadie. Pero algunos nos hemos vuelto expertos en algunas cosas que no tienen que ver con Dios. Y no hay término medio en esto. La Biblia dice, el diablo es experto en el pecado. ¿Por qué? Porque desde el principio él empezó a pecar. No es que el diablo sea superpoderoso, no. Practicó mucho y ahora es experto. Es el maestro del pecado, el maestro de lo bueno. Mateo 7:24 dice, por tanto, todo aquel que oye estas palabras y las pone en práctica es como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. La prudencia es algo que se practica. Cuando recibimos los principios, los mandatos de Dios, el ejemplo, el buen consejo y lo ponemos en práctica, eso nos vuelve en buenos practicantes. Nos vuelven discípulos que estamos aprendiendo el camino correcto, no perfecto, pero sí por lo menos caminando hacia la prudencia. Lo imposible, es imposible, familia. Quiero contarle un chiste. ¿Me permite un chiste? ¿Sí? Vale, a ustedes dos les voy a contar el chiste porque los otros no quieren chiste. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo se dice descalzo en chino? Chinchuchancla, dicen por allí. ¿Vale? A algunos les gustó el chiste, pero imagínense. Y si yo le empiezo a contar ese chiste 2 y 3 veces, no se va a reír con la misma gracia, ¿a que no? La primera, bueno, sí, fue un poquito gracioso. Pero yo le empiezo a contar 5 veces, 7, ahora mismo el chiste tantas veces, deja de perder gracia. Para las cosas prácticas a veces en nuestra vida no tenemos esa conciencia. Porque de forma consciente o inconsciente practicamos cosas que sabemos que no nos hacen bien y las seguimos haciendo. Si para cosas tan sencillas como no reírnos del mismo chiste tantas veces, ¿por qué no las aplicamos a nuestra vida y decir, esto no me está haciendo bien? ¿Por qué voy a ser experto en cosas que me hacen daño y no me convierto en experto en cosas que me hacen bien a nosotros? El discipulado tiene que ver con esto. Por eso quiero que quite de su mente todo misticismo del discipulado y entremos a las cosas prácticas. Porque las cosas prácticas, las cosas que dañan, que afectan, que influyen en nuestra vida, son las cosas que van a influenciar y que nos van a convertir en quienes somos. Sabiendo lo que nos conviene y lo que no nos conviene, tenemos que tomar las decisiones acertadas para ser practicantes de las cosas que nos enseñan, que nos mejoran, que nos sanan para sanar a otros. Y este es el primer principio de esta mañana. Dios está interesado en discipularnos, no porque somos súper talentosos. Ay, Jonathan, que bien predica. No, estoy aprendiendo. Ay, no, porque la iglesia es la mejor de España. Bueno, nos gusta nuestra iglesia, pero quizás no seamos los mejores de España. Dios está interesado en levantar discípulos en Santander, en Cantabria, en España, no porque seamos los mejores, sino porque Dios está interesado en sanar tu corazón para que luego sanes a otros. Es la esencia del discipulado. Sanar para ser sanados. Para ser sanados, yo necesito aprender a practicar las cosas que traen sanidad y salud a nuestro corazón, a mi corazón. Las marcas, una de las marcas que marca la diferencia entre un creyente y un discípulo, es que los discípulos reciben, el creyente recibe la instrucción, sabe la instrucción, pero el discípulo aprende la instrucción, aunque eso a veces sea doloroso. El discípulo trabaja en la instrucción. El conocimiento es bueno, pero el conocimiento sin práctica es insuficiente. La palabra la tenemos escrita, no hay nada que descubrir, pero los que la practicamos son los que somos transformados en mejores personas de lo que fuimos ayer. Por eso, la marca, otra señal del discipulado, que Dios nos sana para ser sanados, es que aprendemos la instrucción, recibimos la instrucción, aun cuando el proceso puede ser doloroso, y no nos quedamos en el mismo lugar. Porque la esencia o el beneficio de recibir la instrucción, Señor, ¿qué me estás pidiendo hoy? Quiero que sanes esto, quiero que dejes esto, quiero que cambies esto mal. Recibo la instrucción, trabajo para sanarlo. Quizás sea muy incómodo, está bien, pero eso te va a llevar a un lugar de mayor madurez, eso te va a llevar a un lugar de mayor capacidad, a un lugar de mayor libertad para tu casa y tu familia. Nunca vas a quedarte en el mismo lugar cuando recibimos la instrucción y la trabajamos en nuestro corazón. Hay cosas que como hijos y como discípulos siempre vamos a estar trabajando. La santidad, la madurez, el sentirnos libres, el servicio a Dios no son lugares a los que llegar, iglesia. La santidad no es un lugar al que tienes que llegar. La madurez no es un lugar al que tienes que llegar. Es un proceso diario que tenemos que atravesar.
es muy diferente. ¿Por qué? Porque a veces decimos, ¿por qué no te comprometes con Dios? ¿Por qué no te bautizas? ¿Por qué no sirves a Dios? Es que aún no me siento preparado, porque sabemos que no somos muy santos. ¿Por qué no te animas a dejar eso que no te conviene? Es que no estoy preparado para esto. Es que aún me siento indigno. ¿Por qué no vas a la iglesia? Es que estoy mal. Ya no oro, ya no leo la Biblia, estoy en cosas malas. La santidad no es un final. No, cuando yo llegue a eso ya voy a estar preparado. No, la santidad es un proceso de compañía, de acompañamiento con el Espíritu Santo que va transformando nuestra vida día a día. Que empezamos a practicar las cosas buenas y lo malo va quedando rezagado. La santidad es un proceso diario. La madurez es un proceso diario. Decía hace un momento, no hay cosas en las cuales no tenemos un manual, como ser esposo, como ser padre, como ser hijos, ser líderes, ser pastores. Tenemos cierta instrucción, pero aprendemos en su gran mayoría en el camino, en todas las áreas de nuestra vida. Jesús escogió, Jesús llamó, Jesús separó la vida de 12 discípulos. Muchos escucharon sus sermones, muchos escucharon sus parábolas, muchos se beneficiaron del poder de los milagros de Jesús, pero muy pocos fueron transformados en discípulos que trastornaron el mundo. Y esa es la esencia y el desafío en esta mañana. El desafío a dar un paso de fe, un paso adelante, decir, Señor, yo ya he escuchado tu poder, he visto tu poder, conozco quién eres, pero ahora voy a meterme de lleno, por completo, sin reservas, para que tú transformes mi vida en un canal de sanidad, en un canal de libertad, en un canal de restauración. Jesús estaba dando una lección importante a Pedro, a sus discípulos, en esta historia. Pedro dice, Jesús, yo voy a estar contigo hasta el final, voy a morir por ti. De forma inconsciente, inmadura, Pedro habló, pero Jesús sabía lo que iba a pasar después. Y aquí Jesús dio una enseñanza importantísima para Pedro y para los discípulos que estaban en ese momento con él. Los discípulos, Jesús sabía que nada iba a preparar tanto el corazón de Pedro, más que la doctrina, más que los milagros que él iba a ver o que ya había visto, las parábolas, las enseñanzas de Jesús. Nada iba a preparar tanto el corazón de Pedro que una dosis de fracaso y de realidad de cuál es la condición de su corazón. Nosotros de una u otra forma siempre tenemos una perspectiva equivocada de Dios. Pedro tenía una perspectiva equivocada de Dios. Los discípulos tenían una perspectiva errada o escasa, mejor dicho, quizás no escasa de Jesús. Porque cuando él decía, voy a morir, la gente se escandalizaba. ¿Cómo el Mesías va a morir? Cuando él decía, voy a sufrir, tengo que padecer mucho, porque el Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que ser castigado. ¿Cómo el Hijo de Dios tiene que ser castigado? Voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. ¿Cómo el Hijo de Dios, nuestro Salvador, va a morir? Algunos esperaban un Jesús revolucionario, un Jesús tipo Rambo, con armas, con espadas para derrocar al pueblo opresor, pero Jesús era todo lo contrario. La gran mayoría tenía una perspectiva equivocada o escasa de Dios. Y aquí es donde todos nos equivocamos de una u otra manera. Pensamos que Jesús, el Jesús que profesamos, el Jesús que creemos, el Jesús que buscamos, se encajona, lo encajonamos, lo ponemos en las circunstancias que estamos atravesando. ¿Por qué? Porque cuando enfrentamos la duda, enfrentamos el temor, nuestro corazón muchas veces pierde la fe. Cuando enfrentamos la incertidumbre, nuestro corazón pierde la fe. Cuando enfrentamos las circunstancias que no salen como esperamos, nuestro corazón pierde la fe. Hay cosas que no vamos a entender y hay cosas que no nos van a ser reveladas. Pero cuando Jesús entra a nuestro corazón y trabaja en nosotros, uno de los beneficios que tenemos y la forma de ser sanos es que aprendemos a enfrentar el miedo y la frustración. ¿Sabe que el miedo es el resultado o se produce en cierta medida cuando sentimos que perdemos algo? Cuando perdemos seguridad, cuando perdemos quizás valor. El temor, el miedo, la inseguridad son emociones que nos salvan, son necesarias, pero llevadas al extremo nos meten en cárceles que nos aíslan, nos estancan y nos privan de disfrutar la gloria o los beneficios de Dios en nuestras vidas. Cuando entendemos que el miedo, la inseguridad
o el temor son procesos, son gigantes a los que tenemos que enfrentar. Pero usted me dice, Jonathan, ¿cómo lo hago? ¿Cómo enfrento el miedo? ¿Cómo enfrento el temor? ¿Cómo enfrento las circunstancias adversas cuando las cosas no están saliendo como yo esperaba? Cuando las cosas no salen como yo estoy sintiendo, o como las cosas no salen cuando yo esperaba que sucedan. La Biblia dice, Dios le dijo a Pedro, Pedro, el diablo ha pedido para zarandearos, pero yo oré para que la fe no te falte. Y esta es la clave. Muchas veces las circunstancias no van a cambiar, o quizás las circunstancias no las vamos a poder controlar, pero una fe fuerte va a ser el mejor salvavidas para enfrentar cualquier gigante. Una fe en el lugar correcto va a ser el mejor salvavidas para enfrentar cualquier gigante. ¿Por qué, iglesia? Porque el diablo no te puede destruir. Dios nos quiere sanar para ser sanados. ¿Pero qué? Nos cuesta tanto entrar a ese taller de sanidad. Porque tenemos miedo, tenemos temores, tenemos inseguridad, tenemos un montón de gigantes frente a nosotros y nos cuesta un montón. Y le damos más poder al diablo del que tiene. Pero Jesús le dice, el diablo me pidió para que les pruebe a ustedes, pero yo oré para que la fe no les falte. El diablo siempre va a pedir, siempre va a necesitar el permiso de Dios para tocar tu vida, si cabe la expresión. Pero ¿cuál es el principio? El diablo no te puede destruir. Joven, familia, iglesia, matrimonio que estás aquí, el diablo no puede destruir tu vida. Eso es mentira cochina, mentira del diablo. El diablo no puede destruirte. El diablo puede, dice la Biblia, 1 Pedro 5:8, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo no es un león, anda como león rugiente buscando víctimas a quien devorar. ¿Cuándo vamos a encontrar la libertad del evangelio, la sanidad de nuestro corazón? Cuando entendemos que el diablo no tiene el control de nuestra vida, sino que Dios tiene el poder para cambiarme y Dios tiene el poder para mantener a raya todo ataque del enemigo. Por eso necesitamos entender esto, que el diablo anda como león rugiente buscando víctimas. ¿Víctimas qué? Presas del temor, que son presas del miedo, de la inseguridad, que dicen, yo me siento solo, no me siento amado, no me siento querido. Usted ha visto documentales y sabe que los depredadores, los leones, siempre van a buscar las presas débiles. Lo segundo que hacen es, cuando hay una manada, siempre van a atacar o intentan separar a una de las presas de la manada, porque si están juntos es muy difícil. Pero entre el tumulto, cuando un animalito se separa de la manada, ya valió, dijeron por allí. El diablo no puede destruir tu vida, pero sí puede hacerte creer que estás solo y separado del cuerpo de Cristo. No te detengas, iglesia. El diablo siempre sigue utilizando la misma herramienta, el aislamiento. El diablo no puede destruir tu vida, el diablo no puede saber lo que piensas, el diablo no puede robar tu propósito, pero sí puede aislarte del propósito de tu familia, de relaciones saludables, sí puede aislarte del llamado de Dios. Porque cuando pensamos que la soledad es una habitación en la que me tengo que quedar. Cuando pensamos que el temor es un gigante al que no puedo derrotar, entonces el diablo se frota las manos y dice, uy, aquí tengo un patito para comer hoy. Porque no hay otra manera que tu vida y mi vida sean arrebatadas o seamos obstruidos por Satanás, si no es porque hemos caído en su juego, el juego de la mentira, del engaño, el juego de hacernos creer lo que realmente no es. El miedo realmente es una alerta que nos puede salvar la vida en muchos casos. La tristeza es una emoción que algo nos está faltando. Pero tenemos que abrazar esto. La fe, decía la semana pasada, nunca es caminar en ciegas. La fe es caminar sobre las promesas de Dios. La fe no se divorcia de la razón. La fe está acogida de la razón, de los hechos. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. No es la ilusión, no, la certeza de lo que espero. Entonces, si tú estás enfrentando el miedo, estás enfrentando el temor, ¿cómo salgo de allí? Que tengas la certeza de que ese miedo, ese temor, esa sensación de soledad no es real. No estás solo, tienes a Dios de tu parte. No estás destruido, Dios está trabajando contigo.
No estás separado del cuerpo. Dios pagó un precio por ti y te compró y nadie te puede arrebatar de su mano. La certeza de la palabra y las promesas de Dios en tu vida. La pregunta quizás que tenemos que responder en esta mañana es que no vamos a evitar enfrentarnos al temor, a la soledad, a esa sensación de sentirnos indignos, porque todos lo pasamos, los que estamos aquí dentro, los que estamos allí fuera. Pero ¿qué marca la diferencia entre los que solo somos creyentes, oidores, o los que somos discípulos? Que aunque estemos atravesando gigantes de soledad, de miedo, de inseguridad, tenemos la confianza de que Dios camina con nosotros y tarde o temprano Él va a salir a nuestro favor. Tarde o temprano, el Salmo 34 dijo, el salmista escribió, porque clamé y Él me respondió y me libró de todos mis temores, de todas mis angustias. Elías fue un ejemplo de esto. Elías fue un hombre, un profeta poderoso. Habló, fue la voz de Dios para Israel. Mató 450 profetas de una sola, en un momento. Consiguió que el cielo se abra y descienda fuego del cielo, queme la ofrenda. O sea, algo sobrenatural e inalcanzable, me atrevería a decir yo. Pero por la amenaza de una mujer, no se meta con las mujeres, por favor, nada que ver. Su corazón se turbó tanto que tuvo que salir huyendo y adentro de una cueva con ganas de morirse. Elías dijo esto: yo soy el único profeta que ha quedado de Israel, no hay más. Elías se sentía solo. Pensaba que solo él era el que estaba haciendo las cosas bien y los demás no había nadie. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? En el liderazgo, en el ministerio, en la familia o en el matrimonio. Solo yo estoy dando el 100%. Este no hace nada. Antes me hace enojar, me hace enfadar. No cambia. Los hijos me consumen la vida, dicen. No hacen caso. No ordenan sus cosas. El liderazgo. Este discípulo, Señor, te lo envías o te lo mando, no sé qué voy a hacer con él. O el discípulo dice, Señor, cámbiame de líder porque no lo aguanto más a este. Todos tenemos de alguna u otra manera. Elías se sintió solo. Dijo, solo yo he quedado. No es la amenaza lo que rompió el corazón de Elías. Es su perspectiva equivocada de la realidad. Ojo a esto. Los milagros nunca van a ser un lugar seguro para guardar tu corazón. Los milagros nunca van a ser un lugar seguro para cuidar tu corazón o para tomar la decisión de seguir a Jesús. Elías hizo un montón de milagros, pero por una perspectiva equivocada, aún los milagros más gloriosos no sirvieron de nada y tuvo que meterse en cuevas de desánimo y depresión. El lugar seguro para guardar nuestro corazón siempre va a ser en la presencia y las promesas de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida y no nos va a dejar nunca. Nunca nos va a dejar porque Él camina con nosotros. Si estás pasando tiempos difíciles, recuerda, no estás solo. Aquí hay un pueblo de gente imperfecta que también está luchando con los mismos gigantes que tú enfrentas y quizás alguien que ya atravesó o ya venció ese gigante te va a ayudar. Quizás la cicatriz, la herida del otro te va a desafiar o te va a inspirar para que no te rindas, para que sigas caminando. La relación produce fe. La arrogancia produce separación. Familia, una perspectiva equivocada de Dios siempre pone el trabajo más fácil para el diablo. Ay, el diablo tiene el poder de mi vida. No, si Dios dijo que él ya venció al diablo en la cruz del Calvario, Él no tiene poder sobre ti. Solo que nuestra perspectiva a veces está errada y abrimos la puerta para que venga Satanás y pueda influenciarnos, llevarnos a lugares que no son los nuestros. Hay gente que dice, el diablo me está tentando o el diablo me está atacando. Iglesia, el diablo no es omnipresente, el diablo no está en todas partes. Por eso decíamos la semana pasada que a veces tenemos conceptos que los pasamos por alto. El diablo no está en todo lugar. La presencia de Dios sí está en todo lugar. El diablo no está en todas partes, pero la presencia de Dios sí va a ser tu socorro en los momentos más difíciles que te sientas tentado. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no estaba en juego Jesús come, porque Jesús tuvo hambre. No,
lo que estaba siendo atacado en Jesús en la tentación del desierto era su identidad de hijo. Cuando Job fue atacado por Satanás con permiso de Dios, no estaba en juego sus posesiones. Como Job tiene mucho dinero, pues se las voy a quitar todas. No, ni incluso su familia. Estaba siendo atacado su perspectiva, su conocimiento de cara a Dios. Cuando Pedro, Dios le dice, el diablo te va a zarandear, es más, me vas a negar 3 veces. No estaba en juego la vida de Pedro, porque Dios tenía un futuro glorioso para Pedro. Pero sí estaba el diablo intentando atacar la realidad del corazón de Pedro. Porque estaban con Jesús, estaban con el Mesías. ¿Y cómo el Mesías iba a morir? ¿Cómo el Mesías iba a hacer milagros y de repente iba a dejarse morir? ¿Cómo el Mesías de repente de todo lo que sucedió nos iba a dejar solo? El diablo estaba atacando la perspectiva de Dios, de Dios hacia el corazón de Pedro. Iglesia, el diablo sigue utilizando la misma estrategia. El diablo siempre va a intentar cambiar tu perspectiva real de dónde estás y de lo que realmente Dios tiene para ti. Isaías 54:17 dice esto: ninguna arma forjada prosperará contra ti y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Nada podrá destruirte si Dios está de tu parte. Nada podrá derribarte si Dios está contigo. Entonces, para vencer el temor, la soledad o los gigantes, 3 cosas tenemos que recordar. La certeza en las promesas de Dios. Rodéate de gente que te levante y ponga tu emoción en el lugar correcto. Sabe que cuando algo nos sucede en nuestra emoción hay una parte real y una parte irreal. Cuando el esposo le hace enfadar a la esposa o se olvidó vamos a poner el día del padre, la esposa se olvidó de felicitar al padre en esta mañana. Imagínense que el padre dice, nadie me valora, nadie me quiere, tanto trabajo y nadie me valora, ni siquiera el día del padre. Quizás es real que se olvidaron, quizás es real que no lo dijeron a la hora que tú esperabas, pero no es que no te valoran ni que nadie te quiere, eres importante. Siempre hay una parte de la emoción que no es real y una parte que sí es real. Por eso rodéate de gente que te levante, que te desafíe y que ponga tu emoción en la órbita correcta. Lo tercero, iglesia, no dudes nunca de tu identidad de hijo. Porque el diablo podrá robarte el pan, podrá robarte las posesiones, podrá robarte incluso trucar incluso el llamado. Pero si roba tu identidad de hijo, estamos perdidos. Pero si mantienes tu identidad, toda la herencia te pertenece. Aunque el diablo te quite un pan, mañana tendrás una abundancia de herencia del cielo. Por eso, iglesia, no permitas que el diablo robe tu identidad. La tentación, el gigante, cual sea la circunstancia que estés atravesando, que nunca hipoteques tu identidad, porque eres hijo, hija de Dios. La repetición nos hace mejores, configura nuestras vidas, nos convierte en discípulos saludables, que estamos siendo sanados, que ponemos el corazón en el lugar correcto y que somos canal de sanidad para otros. Lo que quizás haces preguntas en esta mañana, está bien, Jonathan, dices, yo creo en Dios, pero las circunstancias que estoy atravesando no cambian. Quiero decirte el último principio en esta mañana. Si lo primero era que el diablo, Dios nos quiere sanar para ser sanados, el diablo no nos va a destruir. Lo segundo que tenemos que saber es que la presencia de Jesús nunca va a ser la ausencia de las dificultades, nunca van a significar la ausencia de la presencia de Dios en nosotros. Cuando Mateo 8:18 dice esto, Mateo 8:18 dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Si la práctica hace al maestro, no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Quizás no lo dice textualmente en la Biblia, pero el principio es este. Jesús, cuando hablaba de que no tiene un lugar donde reposar, no es que hablaba de un Jesús pobre. Hablaba de un Jesús que sabía cuál era su propósito en la tierra. Él no vino para hacer una casa en la tierra. Él no vino para crear edificios, para construir reinos en la tierra. Él vino para dar su vida
a favor de nosotros y para preparar una morada en el cielo. Él sabía que su lugar en la tierra era transitorio, que su meta estaba en los cielos, que su tarea era salvar a la humanidad, reconciliar a la humanidad. Por eso no se distrajo en las trivialidades de la vida, en las posesiones, en la opinión, en el estatus. No se distrajo en esas circunstancias. El pasado, iglesia, es uno de los mayores ladrones de propósito. ¿Por qué? Porque el pasado tiene que ver con lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal en el ayer. El pasado nos roba el pensamiento del presente. ¿Sabe que cada vez que nosotros invertimos nuestro pensamiento en lo que ya no podemos cambiar, estamos quitando el tiempo en lo que sí podemos cambiar? Los discípulos decían, Maestro, llévame contigo. Otro le dice, Maestro, quiero ir contigo, vale, pero déjame enterrar a mis muertos. Déjame preparar todas mis cosas. El pasado no resuelto siempre va a ser un ladrón de propósitos. El pasado no resuelto siempre va a ser un ancla que va a atar tu presente y va a condicionar tu futuro. Iglesia, cuando nosotros nos metemos en un pasado que siempre añoramos lo que no cambiamos, añoramos lo que salió mal, recordamos lo que no hizo Dios, lo que yo hice mal. ¿Y qué pasa? Tarde o temprano va a brotar la queja. Cuando nuestra perspectiva es equivocada, brota el temor, la soledad, la inseguridad. Cuando nuestro pensamiento es errado, brota la queja, brota el desánimo, brota la sensación de que ya no vale la pena seguir esto. ¿Por qué? Porque estamos anclados al pasado que nos está robando. Entonces, invertir nuestro pensamiento en el pasado es robar el esfuerzo del presente. Jesús le estaba diciendo a estos muchachos, si quieres seguirme, deja lo que tú no puedes controlar y camina conmigo y disfruta la nueva historia que tengo para ti. Muchas veces, iglesia, cometemos este error. Convertimos las maldiciones y las bendiciones en excusas que retrasan nuestro propósito. ¿Cuáles son las bendiciones? Las excusas válidas. Cosas, quizás no voy a poner toda una lista, pero las cosas que a veces nosotros ponemos como excusas, que son razonables. El tiempo, el dinero, la familia, el hijo, el gato, el perro, el vecino, lo que sea. Lo que nos quejamos se convierte en una excusa. De lo que nos excusamos, nos convertimos en esclavos de ello. Cuando siempre estamos diciendo, es que a mí, mi matrimonio no funciona. Esta esposa es lo peor, no sirve para nada. Quizás tengas razón que no sea muy saludable tu matrimonio, pero nuestras palabras, tus palabras te están anclando a una realidad de perdición, una realidad que no es la que Dios tenía para ti. Porque la queja corrompe nuestro corazón y la queja nos convierte en algo que no somos. Por eso, iglesia, familia, en esta mañana tenemos que abrazar esta segunda verdad. Las dificultades nunca van a ser la ausencia de Dios, pero siempre una transición para una nueva temporada. Cuando no aprendemos a soltar el pasado, seguimos luchando con los mismos gigantes, las mismas batallas que Dios ya las olvidó, que Dios ya los destruyó, que Dios ya cambió, pero nosotros seguimos aferrados a eso. Y seguimos diciendo, Señor, espérame tantito más. Cuando tenga un coche, cuando tenga dinero, cuando me case, cuando deje de ser soltero y que yo no me quiero casar en las bodas del Cordero, dicen algunos. Allí me voy a consagrar. No, Señor, cuando tenga más capacidad, allí voy a servirte. No. El pasado y las dificultades no resueltas siempre van a ser un ladrón de propósitos y muy peligrosos para nuestra vida. El joven rico que leímos la semana pasada fue un buen creyente, fue el mejor creyente. Quedó rico en dinero, pero nunca fue un discípulo de Jesús. Muchos de nosotros, como este contexto, tenemos la invitación, pero nos aferramos a las cosas transitorias de la vida y no se las entregamos a Dios. Daniel 3, 17 y 18 dice, aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Iglesia, entender, abrazar el principio de una vida transitoria no es una vida derrotista. ¿Por qué? Porque hay circunstancias que van a pasar. Nada es para siempre. Decía hace un momento, nuestra vida va cambiando.
Nuestras relaciones van cambiando, el entorno va cambiando, nuestra fe va mudando, va creciendo. Quizás hoy está aquí, mañana estará en otra ciudad, en otro país. Quizás usted está sentado hoy aquí, mañana va a estar abriendo una iglesia, no sé, en otra ciudad, en otra célula, levantando un punto de misión, se irá como misionero. Vamos cambiando. Pero entender que una vida transitoria no es una vida desperdiciada, sino es una vida que no se distrae, que no se estanque en las cosas que no podemos controlar y nos enfocamos en las cosas que sí podemos disfrutar. Jesús sabía que vino a la tierra por un propósito y se enfocó en ello. Iglesia, cuando seguimos anclados en las cosas que no nos corresponden, encajonamos a Dios en nuestras circunstancias. Yo sé que no quiero menospreciar tu dolor ni tus procesos, pero sé que hay cosas que no, ni yo como pastor, ni tú como hijo de Dios, ni los pastores ni líderes que estamos aquí, hay cosas que no podemos controlar. La sanidad es algo que no podemos controlar. El cambio en nuestra familia es algo que no podemos controlar. Pero ¿qué pasa? Muchas veces encajonamos a Dios en ese resultado. Dios, te he pedido tanto tiempo que me sanes y no lo has hecho. ¿Por qué a él o a ella sí y a mí no? Me alejé de Dios, me separo de Dios. Voy a enterrar, Señor, primero a mis muertos. Voy a disfrutar mi luto. Voy a disfrutar primero mi momento de rebeldía y luego te voy a seguir. Señor, yo te pedí que pagues esa deuda. Me llegó una carta, me embargaron mi cuenta. Yo oré, ayuné, sembré y no lo hiciste. Señor, voy a entregar a mis muertos primero, antes de seguirte. Señor, yo te pido que salves a mi papá de enfermedad, a mi mamá, que no te lo lleves o que quizás hagas un milagro. Lo hiciste con otro y conmigo no. Señor, déjame enterrar primero a mis muertos. Luego te voy a seguir cuando tenga tiempo. Señor, yo te pedí que cuando vaya a esa iglesia me valoren, me tengan en cuenta, me hagan sentir bien y quizás te encontraste a alguien dentro de los muchos que somos que quizás no encajaste muy bien. Señor, déjame entrar a mis muertos que luego voy a seguirte a buscar otra iglesia donde congregarme. Esa misma condición, de una u otra manera, todos lo hemos enfrentado alguna vez. Iglesia, nuestra vida es transitoria. No te detengas en las cosas que no podemos cambiar. Sigue creyendo. Sigue luchando, sigue declarando las promesas de Dios, que Dios lo puede hacer. Pero si Dios no lo hace, aún así mi corazón siempre va a estar disponible para seguir las pisadas del Maestro, porque eso no tiene negociación, eso no hay margen de duda. El corazón de estos muchachos, de los amigos de Daniel, habla de un corazón ardiendo por la emoción correcta. Ellos se enfrentaron a la muerte. Se enfrentaron a la amenaza del horno de fuego, pero dijeron, Dios nos puede librar. Pero si por A o B a Dios no le place librarme en ese momento, mi fe va a ser inquebrantable. Mi vocación con Dios, mi relación con Dios va a ser inquebrantable. Familia, tu luto, tus pérdidas, tus deseos, lo que le pides a Dios, todo es válido. Pero nada puede ser más importante y determinante que escuchar la voz de Dios y seguirle. Porque esa es la mejor aventura en la cual sí debemos invertir nuestro tiempo. Quizás no tengas todo a tu favor. Quizás estemos luchando con aguijones, con enfermedad, con dificultades. Está bien. Pablo dijo, he orado 3 veces para que quites esto de mí, pero no lo has hecho. Solo que me baste su gracia. La presencia de Dios nunca va a ser la ausencia de dificultades, pero siempre va a ser el lugar más seguro para que derrames todas tus cargas y camines con libertad hasta cumplir el propósito que Él tiene para ti y para tu familia. Ese es el propósito, iglesia. Esa es la intención. Ese es el principio. Pedro escucha de la voz de Jesús, te van a zarandear y me vas a negar 3 veces. Qué buena noticia le dan a Pedro. Hay cosas que a veces mejor preferimos no enterarnos. Nadie nos dice, quizás solemos en las consejerías de matrimonios que solemos de una u otra manera tener, decimos siempre, nadie se casa para divorciarse. Nadie. Nadie tiene hijos para frustrarse. Nadie empieza una empresa para quebrar. Hay cosas que no sabemos y hay cosas que no queremos enterarnos tampoco. Pero Dios le está diciendo a Pedro, vas a pasar por fuego, lo vas a pasar mal, vas a hacer algo muy malo. Pero iglesia, Mateo 26:75 dice esto. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Saliendo afuera, lloró amargamente. San Juan 21:15 dice esto,
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Y ahí empieza un relato de Jesús. Dos contextos de que cuando Pedro niega a Jesús, cuando Jesús, después de resucitar, vuelve a encontrarse con Pedro y los discípulos. El contexto dice que Jesús les dijo: echen otra vez las redes al mar, pesquen, partió el pan, les dio comida, estuvo con ellos. Y ellos dijeron: esto me suena, es Jesús el que nos llamó como la primera vez con las redes, con los peces, que partió el pan, esto me suena. Pedro tuvo que caminar con la carga de la traición, de la culpa, del dolor por mucho tiempo. Pedro tuvo que caminar con la sensación de sentirse traicionero e indigno, insuficiente. Aún con esa sensación de rechazo y de pérdida, Jesús, después de resucitar, se acercó a la condición de Pedro. Se acercó donde estaba Pedro, como la primera vez. El pasado nunca va a ser un estorbo para que la presencia de Dios camine contigo. El pasado no resuelto o las circunstancias del presente adversas siempre van a ser una invitación para que la gloria de Dios se manifieste a tu favor. Cuando Pedro escuchaba el canto del gallo, no era música para sus oídos. Eran espinas o agujas que se clavaban en su corazón, que recordaban la traición que había cometido al maestro. ¿No te has sentido alguna vez de aquellas promesas, aquellos compromisos que hiciste con Dios y que a la vuelta de la esquina te olvidaste? Que dijiste como el joven rico: Señor, quiero seguirte, pero no quiero soltar mis riquezas, no quiero soltar mi relación, no quiero soltar a esto, espérame un poco. Que eres como el otro discípulo que dice: Señor, quiero seguirte, pero deja que los muertos entierren a sus muertos. No, Señor, yo no me llevo con no me cae bien voy a enterrar primero a mis muertos todavía. Y después siempre va a tocar la puerta la culpa, el rechazo, la inseguridad en nuestros corazones. Los discípulos de Jesús, iglesia, y con esto quiero terminar. Los discípulos de Jesús no destacamos por nuestra perfección. Se lo digo de plano. Yo estoy aquí enfrente de usted no porque sea mejor que usted ni perfecto, nada que ver. Si le pregunta a mi esposa, mejor no le pregunte, le va a decir que no soy perfecto. Los que estamos aquí enfrente no estamos aquí por nuestra perfección. Los que somos discípulos de Jesús no estamos aquí porque somos mejores que los demás. No, para nada. Lo que marca la diferencia entre un discipulado y un seguidor de Jesús no es más bien nuestra capacidad de aferrarnos a la mano de Dios, cueste lo que cueste, y no soltarnos. Lo que marca la diferencia entre un discípulo y alguien que se quedó en el simple intento es la capacidad de sobreponernos a la adversidad, siempre agarrados de la mano de Jesús. Porque vamos a enfrentar las mismas batallas que usted. Vamos a cometer quizás más errores que usted. Pero así como Pedro, aunque lo negó 3 veces Jesús, de forma intencional, sanó su corazón con la pregunta: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Nunca la profundidad de nuestros errores o las heridas de nuestra alma van a ser un obstáculo para disfrutar el amor de Dios a favor nuestro. Nunca, nunca. Iglesia, si fracasamos escuchando la voz de Dios, que no sea por haberla desobedecido, sino porque creímos escuchar a Dios y le seguimos. Y cuando caigamos, Él nos va a rescatar con su mano de milagro. Si me desgasto, si invierte todo lo que tiene, que no sea de otra forma, enterrando a los muertos o invirtiendo su tiempo en cosas que no van a poder controlar y que tarde o temprano van a pasar, que van a cambiar, se van a terminar, sino que sea la inversión de invertir todo lo que tiene siguiendo al Maestro, siguiendo a Jesús. Si atraviesas tormentas, si atraviesas dificultades, si estás pasando por fuego, si estamos pasando por fuego o pasaremos por fuego, quizás Dios pudo haber dicho: Pedro, voy a orar, voy a reprender al diablo para que no te zarandee. No, voy a orar para que tu fe no te falte. Dicho de otra forma, no voy a orar para que se te quiten los problemas, voy a orar para que aprendas a caminar sobre los problemas. Si atravesamos tormentas y desiertos, quizás los tengamos que atravesar y salgamos como los mejores conductores que atravesamos tormentas, pasamos desiertos y volamos como las águilas sobre las alturas.
si luchamos con enfermedades, con aguijones o con circunstancias que no podemos cambiar, ya no seré solo un siervo, ya no seré solo un instrumento, un elemento en las manos de Dios. No, sino que seré la obra maestra del mejor carpintero, Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Porque nuestras heridas, nuestras cicatrices, nuestros errores, el canto del gallo de nuestros errores o nuestras metidas de patas nunca van a ser más que otra cuestión de señales de la gracia abundante e inmerecida de Dios, que nos sana, nos restaura y nos convierte en una nueva vasija. ¿Sabe que una de las cosas más atractivas de las vidas transformadas no es de aquellos que nos creemos perfectos, sino de aquellos que mostramos nuestras cicatrices y decimos: mirar cuán bueno Dios ha sido conmigo? Me sanó, me perdonó, me amó, borró mi pasado, me sacó del pozo más profundo y hoy me tiene brillando aquí. Una vida restaurada es una vida altamente atractiva. Cuando Jesús fue a buscar a Pedro y a sus discípulos, el canto del gallo para ellos era torturador. Pero cuando Jesús sanó la estima de Pedro, el canto del gallo era más que una música que hablaba de la misericordia abundante de Dios para su vida. Cuando escuchamos la voz de Dios acercarnos a nosotros o a Pedro diciendo: Pedro, ¿me amas?, lo que Pedro estaba recibiendo es una nueva asignación para su vida. Ya no iba a ser el Pedro el fracasado, iba a ser Pedro al cual Dios le iba a entregar las llaves de la iglesia. Iba a ser el Pedro que en su primer discurso conseguiría que más de 3,000 personas acepten a Jesús como su Salvador. Familia, iglesia, que estás en esta mañana, yo no sé por lo que estás pasando, si estás caminando a ciegas, si estás caminando a tientas, pero quizás nos encontramos en la misma circunstancia como se encontró Job. De oídas te había oído, pero a través de la dificultad ahora mis ojos te ven. Quizás te encuentras como Pedro caminando sobre el mar incierto y la tormenta está golpeando tu barca, está golpeando tu casa, está golpeando tu matrimonio, y quizás te sientes que caíste y que ahogaste, pero ahora conociste la mano salvadora de Jesús que te sacó de lo más profundo. Yo no sé si te sientes como Pedro, el negador, el fracasado, el que rechazó al maestro, pero recuerda esto: aún en tu lugar más profundo, como Elías en tu cueva más profunda, la presencia de Jesús te va a visitar, te va a restaurar, te va a sanar y te va a levantar para que cumplas una asignación mayor de la que ya tenías preparada para Él. Si caes, Dios te va a levantar. Solo la pregunta que tenemos que responder en esta mañana: ¿qué queremos ser? ¿Creyentes o discípulos de Jesús? Que caminamos cueste lo que cueste, seguiremos las pisadas del Maestro. Ponte de pie.